Buenos días, licenciados, compañeros. Nosotros somos el grupo A1 y mis compañeros y yo vamos a exponerles acerca de la NIA 620, que nos habla de la utilización del trabajo de un experto del auditor. ¿Cuáles son los alcances de esta NIA? Los principales alcances son dos. Recordemos que ya de la NIA 610 utilizamos el trabajo de un auditor interno. De la NIA 620 utilizamos el trabajo de un experto. La responsabilidad siempre va a ser del auditor externo. Eso nunca va a cambiar. El auditor externo utiliza esos trabajos para que facilite la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada que él debe de tener en el encargo de auditoría que está ejecutando. No aplica a los requerimientos de esta norma cuando ese miembro o esa persona es especializada de un área específica de la contabilidad de acuerdo a los requerimientos de la NIA 220 en el párrafo A10. Por ejemplo, un especialista en auditoría de costos de producción, de impuestos, entre otros. También no aplica cuando esa persona no es totalmente independiente. Es decir, se está trabajando o asesorando la empresa que nosotros estamos auditando. No se puede catalogar como un experto de la dirección. Dependiendo de los requerimientos o de acuerdo de los requerimientos de la NIA 500 en el párrafo A34, por ejemplo, de un actuario, un especialista en aplicación tecnológica o en el área legal. ¿Qué responsabilidad tiene el auditor cuando él utiliza un experto? La norma indica que el auditor externo siempre va a ser el único responsable de la opinión expresada y la utilización de un experto. Es decir, el único responsable es el auditor externo en qué momento se utiliza un experto en la realización de la auditoría. A pesar de que el socio del encargo y su equipo del encargo de auditoría no debe tener la expertise en el área que se está evaluando, el experto del auditor deben de conocer y cerciorarse que los hallazgos y la evidencia que él se está proporcionando sean adecuadas en la función de poder determinar la opinión de auditoría adecuada en el informe. Continuando con la presentación. Objetivos del auditor. Determinar si se utiliza el trabajo de un experto del auditor y si se utiliza el trabajo del experto, se deberá determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines del auditor. Tenemos dentro de las definiciones experto del auditor, que es una persona o organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría y cuyo trabajo en ese campo se utiliza por el auditor para facilitarle la obtención de evidencia de auditoría. Como por ejemplo tenemos un experto en valoración de joyas, obras de arte, antigüedades o ya bien la valoración de pasivos medioambientales y entre otros. Tenemos la especialización, que es una cualificación o conocimiento y experiencia en un campo concreto. Y tenemos el experto de la dirección, que es una persona o organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad y auditoría y cuyo trabajo en ese campo es utilizado por la dirección para la preparación de los estados financieros. Continuando con la exposición, de acuerdo a los requerimientos de la NIA 620, la determinación de la necesidad de un experto de auditor. El auditor va a determinar si usa o no el trabajo
de un experto cuando exista la pericia en un campo distinto al de la contabilidad y la auditoría. Esto va a permitir obtener claridad y entendimiento de la entidad y de su entorno, de la misma manera que puedan identificar y evaluar los riesgos, obteniendo así una información suficiente, apropiada de la auditoría para la formación de la opinión del auditor sobre los estados financieros. O cuando la administración haya hecho uso del trabajo del experto, porque pueda que exista algún tipo de influencia por los procedimientos realizados por el experto de la administración a través de sus alcances, objetivos, capacidades, competencias y demás respecto al auditor. Naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría. Cuando el auditor use el trabajo de un experto, debe de determinar la naturaleza, oportunidad y el alcance del experto, como también debe identificar los riesgos significativos que están relacionados al trabajo del auditor, teniendo en cuenta la importancia de su trabajo y este está sujeto a los procedimientos de la calidad de la empresa del auditor. Aunque el auditor no sea un experto en un campo relevante distinto, puede obtener una formación suficiente a través del producto de la experiencia en otras entidades de auditoría que hayan requerido de esta pericia en un campo particular en el proceso de los estados financieros y que el auditor puede ser a la vez un experto a través de sus estudios que ellos han tenido en campos distintos de la contabilidad y de la auditoría. Continuando con la exposición de la NIA 620, pues dentro de los requerimientos nos habla sobre la competencia, la capacidad y la objetividad del experto de auditor. Entonces, acá nos menciona este requerimiento que se debe cumplir y el auditor evaluará si el experto del auditor cumple con los fines del auditor. Entonces, por lo tanto, antes de eso, pues, repito que son las competencias necesarias que debe tener ese experto y hay que evaluar si tiene. También se debe evaluar la capacidad que debe tener ese experto del auditor y también la objetividad necesaria para los fines de la auditoría. También en el caso de un experto externo de un auditor, pues la evaluación de la objetividad incluirá indagar sobre los intereses y las relaciones que pueden suponer una amenaza para la objetividad de dicho experto. Por lo tanto, es necesario evaluar la objetividad del auditor y también hacer las indagaciones necesarias sobre los intereses y las relaciones que pueden traer consecuencias y que puede suponer un riesgo de la auditoría. Por lo tanto, esta norma nos indica estos requerimientos para poder seguir y en relación a los expertos de auditor. El auditor tendrá conocimiento suficiente del campo de especialización del experto del auditor que le permita saber el grado de pertinencia o si es factible o no contratar los servicios de ese experto a través de los aspectos siguientes. Si ese grado de especialización conlleva y encierra aspectos importantes para la realización de la auditoría, o si a ese campo de especialización le son aplicables principios éticos, o si le son aplicables requerimientos legales y reglamentarios, así como también establecer la naturaleza de la información interna y externa que usa el experto del auditor. Esto con el fin de que
le permita al auditor del encargo determinar la naturaleza, el alcance y los objetivos del trabajo del experto, así como también evaluar si es adecuado ese trabajo para los fines del auditor. En ocasiones, puede no ser necesario que el auditor del encargo contrate los servicios de un experto. Sí, solo sí, cumple con una de las tres principales que les voy a mencionar. Que el auditor del encargo tenga la experiencia necesaria en la constitución de auditorías a otras entidades donde requiera la misma especialización, o que discuta el tema con auditores que tengan encargos similares, o que también tenga la especialización o la formación académica necesaria sobre esa especialización. Esto lo puede obtener a través de cursos o discusiones con expertos de auditores distintos a de la contabilidad y de la auditoría. Requisito número 5, acuerdos con el experto del auditor. No es más que el acuerdo pactado a través de una carta de encargo, a través de memorandos de planeación de la consecución del trabajo del experto del auditor con el auditor. Esto tomará en cuenta aspectos importantes como la naturaleza, el alcance y los objetivos del trabajo, así como también las funciones y roles de cada uno, el momento, la naturaleza y la extensión de los procedimientos y la comunicación recíproca y el momento de la comunicación entre ambos, así como también la necesidad de que el experto del auditor cumpla con requerimientos de confidencialidad, ya que éste tendrá acceso a la información de la entidad auditada. Si el auditor evalúa la adecuación del trabajo realizado por el experto para los fines de él, uno de lo que se debe de evaluar es la relevancia y la razonabilidad de los hallazgos o conclusiones del experto del auditor. La número 2, si el trabajo del experto implica la utilización de dichas hipótesis o los métodos que fueron utilizados si son significativos. La 3 es si el trabajo del experto implica la utilización de datos o fuentes que fueron significativos en la realización de ese trabajo. Entonces, estas son las tres relevancias, tres indicaciones que el auditor debe de evaluar antes de utilizar el trabajo del experto del auditor. También, si el auditor determina que el trabajo del experto del auditor no es adecuado para los fines del auditor, entonces se debe de acordar con el experto de la naturaleza y la extensión del trabajos adicionales que se puedan realizar después si el auditor determina que el trabajo del experto no está adecuado para los fines del auditor. También se debe de aplicar procedimientos de auditoría que tienen que ser adicionales, que también tienen que ser adecuados a las circunstancias de la entidad. En este caso, entonces, el auditor debe de acordar y debe de aplicar dichos procedimientos adicionales en este caso. También, otra de las referencias al experto del auditor en el informe de auditoría es en un informe de auditoría que contenga una opinión modificada, el auditor no hará referencia al trabajo del experto del auditor. En este caso, si el informe tiene una opinión no modificada, no hay necesidad o no es necesario que el auditor haga la referencia del trabajo realizado por el auditor externo. Salvo que las disposiciones que así lo requieran, entonces el auditor debe de hacer la referencia en este caso, tiene que hacer mención que eso no reduce la responsabilidad en relación que el auditor emite su opinión. También el otro es si el auditor hace referencia del trabajo del experto del auditor en el informe de auditoría para la comprensión de una opinión modificada. En este caso, si el auditor indica en el informe o hace referencia que no reduce la responsabilidad con respecto a la emisión del informe. En este caso, es lo que menciona la norma o uno de los requerimientos de que el auditor, si es necesario hacer la referencia, entonces el auditor tiene que hacerlo y que también tiene que ser relevante para que sea comprensible también en una opinión modificada.
Esto ha sido la exposición y muchas gracias.